buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo del momento en que estén viendo este video. La ayudantía del día de hoy, o el video del día de hoy, básicamente se trata de consolidación y combinación de negocios. Acá pueden ver el enunciado. Como ya saben, la consolidación se produce cuando una empresa compra más del 50% de otra empresa y por tanto al consolidar lo que está haciendo es juntar, por así decirlo, mezclar ambos los estados financieros y entonces eso es lo que vamos a hacer hoy. El enunciado, como ustedes saben, está disponible en concursos y obviamente lo tienen que ir revisando a medida que vamos haciendo el ejercicio. El enunciado nos dice que Cenco adquiere el 70% de la empresa Sub al 31 de diciembre de 2016 por un valor de 420.000 pesos. Luego nos muestra el estado de situación financiera de Sub al 31 de diciembre del 2016 y que fue el momento básicamente que se realizó la transacción. Y después nos dice que tras un análisis económico se dieron cuenta que Sud, que es la empresa que se compró, su maquinaria tiene un valor razonable de 200.000 y la propiedad de inversión tiene un valor de mercado de 270.000. Que además no está reconocido un pasivo por indemnización de los trabajadores de 25.000 ni un pasivo por contingencias legales de 15.000. Un año después de que ocurre esta situación nos muestra básicamente el estado de Sud al 31 de diciembre de 2017 y el estado de situación de Cenco y básicamente si se dan cuenta aquí hay unas incógnitas que vamos a descifrar después y aquí luego nos da unas notas explicativas que también revisaremos después cuando básicamente necesitemos esa información. Y lo primero que nos dice el enunciado es que hay que realizar el registro contable de la inversión de Cenco, es decir, la matriz en Sud, que sería la filial, al momento de la adquisición. Entonces yo acá ya anoté ciertos datos, como pueden ver, aquí dice que se trata de consolidación esta ayudantía, y acá yo destaqué algunos datos. Como pueden ver, los datos relevantes básicamente serían el precio de la transacción, las cuentas de patrimonio, aquí y básicamente estas cuatro números que anoté al final son lo que nos dice este enunciado, de que fueron las conclusiones que se llegaron con el análisis económico que realizó Cenco sobre la empresa Sud. Por tanto, para poder saber para poder hacer el asiento, lo que tenemos que ver en primero es si lo que pagó Cenco por comprar Sud, que es básicamente los 420.000, si ese valor es como, por así decirlo, justo o razonable, que es un concepto que vamos a ver al final, y entonces lo que primero tenemos que hacer es poder ver el activo neto y el capital, o sea, y el patrimonio neto de la empresa Sud. Entonces, por eso yo las cuentas que escribí acá fueron las de patrimonio, porque así podemos sacar el patrimonio neto, que si la quieren ver en este estado son estas de acá. Esas de ahí que también las escribí abajo. Entonces, si sumamos esas tres cuentas, sería que es el patrimonio neto, serían los 100.000 más 85.000 más 72.000. Y eso, que entonces sería el patrimonio neto, que sería por un total de 257.000. Luego, obviamente, lo que tenemos que ver para poder ver si el valor que pagó Cenco es el adecuado, por así decirlo, tenemos que sacar el activo neto. Y para eso tenemos que tomar en consideración el número que recién calculamos, que serían los 257.000. Y ahora vamos a leer
en definitiva las notas que salen del análisis económico que se realizó. Ya, como pueden ver acá, yo escribí unas cosas que se las voy a ir explicando obviamente. Ya, aquí nos dice que la primera conclusión a la que llegó con el análisis económico financiero es que las maquinarias tienen un valor razonable de 200.000. Y si nosotros miramos el estado de situación financiera de SUD, no tienen el mismo valor, sino que las maquinarias están dentro de PPE, de propiedad, planta y equipo, y dice por 165.000, es decir, aquí hay un diferencial. Entonces, esa variación, que son 35.000, es positiva porque aumenta el valor de nuestro activo. Entonces, aquí lo estoy sumando obviamente. Entonces sería 35.000. Lo mismo ocurre con el tema de la propiedad de inversión. Y aquí, si se dan cuenta acá, son 200, lo tenía por 200.000 en su estado de situación financiera, pero con el análisis se dieron cuenta que es de 270.000, por tanto acá hay un diferencial positivo de 70.000 que vamos a sumar al igual que el otro. Y luego nos menciona que hay dos cuentas, que hay dos pasivos que no se han considerado. Si ustedes lo piensan, en definitiva, ¿qué pasa? Aquí nos dice que en primer lugar hay un pasivo por indemnización a los trabajadores de 25.000. Esto, a diferencia de las variaciones de antes, nos restaría. ¿Por qué? Porque son unas deudas que tiene la empresa que no estaba considerando. Entonces hay que restar esos dos valores, que sería la indemnización, el pasivo por indemnización de los trabajadores y el pasivo por contingencias legales, ya que como son deudas, como por así decirlo, estarían disminuyendo el valor como de la inversión. Lo digo como en palabras más o menos para que entiendan, no es exactamente eso, pero por eso uno lo resta. Entonces, le resto los 25.000 y le resto los 15.000. Y esto me quedaría en 322.000. Pero si ustedes recuerdan, como nos dice el enunciado, la empresa no adquirió estos 322.000, son en definitiva el activo neto del total de SUD. Pero aquí nos dice que Senco adquirió el 70% de SUD, no el 100%. Por tanto, estos 322.000 lo tenemos que multiplicar por 70%. $322.000 por 0,7, que es el 70%, y eso nos quedaría que son 225.400. Por tanto, en teoría, lo que debería haber pagado, como lo que vale esta inversión, son 225.400. Pero, como ustedes pueden ver acá, y lo que nos dice el enunciado, no fue eso, sino que lo que pagaron por esta inversión fueron 420.000. Entonces acá, como ustedes pueden ver, se produjo un diferencial, o también conocido como, en este caso, ¿qué pasa? Lo que pagamos nosotros es mayor que lo que costaba. Por tanto, en este caso se generó una plusvalía o un goodwill. Y el goodwill es un activo. Por tanto, al momento que ocurrió esta transacción, se estaba adquiriendo un activo que se llama inversión en filial. Aquí estoy haciendo el registro contable. Inversión en filial por los 225.400, que es lo que costaba.
Luego acá tengo el goodwill. Lo voy a poner, en realidad, entre paréntesis, le voy a poner goodwill porque cuando uno revisa estado financiero, no, siempre aparece como plusvalía. Entonces lo vamos a poner como plusvalía y entre paréntesis vamos a poner goodwill. Que este obviamente sería la diferencia entre los 420.000 menos los 225.400, que sería 194.600. Y acá por el otro lado tuvimos una salida de efectivo y aquí dice que se pagó en efectivo por 420.000. Y así nos quedaría así habría sido el registro contable. Una vez más se lo explico. Como pueden ver, acá estaría la cuenta que se ponen, que se cargaron, que sería la inversión en filial y la plusvalía. ¿Por qué? Porque con esta transacción la empresa está adquiriendo un activo, que es la inversión en filial, y al mismo tiempo, como se produjo una plusvalía o goodwill, ese también es un activo, por tanto también se está adquiriendo ese activo, y por eso van al lado izquierdo, y el enunciado nos decía que esta transacción se realizó en efectivo, por tanto estamos teniendo una salida de efectivo, y por eso el efectivo se está abonando. Bueno, esa sería la pregunta A. Luego, en la pregunta número B, aquí se lo estoy intentando dejar unos segundos por si le quieren tomar una foto. En la pregunta número B nos dice, o sea, ya hicimos la A, ahora la pregunta nos dice, ¿por qué se debería contabilizar plusvalía, goodwill, y qué razones podrían explicar que Cenco esté dispuesto a pagar un valor superior al patrimonio a valor razonable fair value de Sud? Entonces, en definitiva, lo que nos está diciendo esta pregunta es que ¿por qué por qué la empresa Cenco está pagando más de lo que es su patrimonio a valor razonable, que es lo que habíamos calculado, los 225.400? Entonces, aquí voy a poner otra página. Entonces, la pregunta B, ¿qué pasa? Como el goodwill o plusvalía se genera lo que pasa es que probablemente Cenco, lo voy a escribir igual, se puede decir que tiene fe en el negocio, que sería, ay, perdón, puse Cenco Sud. Cenco tiene fe en el negocio o que está pagando por cosas que no son tangibles, pero que pero que tienen un valor, por así decirlo. O sea, son difíciles de poder decir, este tiene un valor de tal cantidad, como por ejemplo, dentro del goodwill o de esta plusvalía podría estar que la empresa tiene una buena participación de mercado, podría ser. Puede ser también, aquí lo voy a poner, una gran participación de mercado. Participación de mercado. Puede ser también que sea una baja rotación de trabajadores. Un buen ambiente laboral.
o que es como una empresa líder en el mercado, cosas de ese estilo, en el sentido que, o sea, no quizás la líder, sino que una de las más importantes, en el sentido que en definitiva cuando ocurre este fenómeno de que una empresa paga más que el valor y se genera un goodwill o una plusvalía, pasa que lo que está haciendo la empresa matriz es que está invirtiendo en la empresa, en la filial, y está pagando por este tipo de cosas que son difíciles de estimar un valor, no sé, como sale ahí la participación de mercado, que la empresa tenga un buen directorio, que son cosas que tienen valor, porque pueden ayudar, por ejemplo, el que tiene una baja rotación en rotación laboral es súper bueno para una empresa porque el contratar trabajadores involucra costo, involucra tiempo, tener una gran participación de mercado obviamente es muy bueno, significa que la empresa vende bastante dentro de su rubro. Por tanto, este tipo de cosas son cosas que le generan valor a una empresa en el sentido que le ayudan a tener una buena productividad, éxito, por así decirlo, pero que son difíciles de estimar un valor. Entonces, lo que está haciendo Senko es que tiene fe y o que está pagando por este tipo de cosas que son buenas dentro de una empresa, pero como les digo, no, es súper difícil de ponerle un valor al final a eso de que tenga una baja rotación laboral, es como complicado de valorar, pero que son cosas buenas y que por las que vale la pena según Senko pagar. También, por tanto, esa sería como la respuesta. En esos casos se genera un goodwill y por eso paga más de lo que calculamos nosotros que debería haber pagado. Luego, en la pregunta número C, nos dice que ¿qué se registraría si hubiese pagado 180.000 por el 70% de la adquisición de las acciones por la adquisición del 70% de las acciones de Sud S.A.? ¿Qué razones explicarían una adquisición por dicho monto? Bueno, al igual que existe el goodwill, existe algo que se llama badwill, o minusvalía. Si hubiera pagado 180.000, que son menos que los 225.000 que nosotros calculamos, debería haber reconocido esta ganancia, por así decirlo, de ganancia de 45.400 por el badwill, y esto se produce en condiciones específicas. No es un fenómeno que sea muy común que ocurra, sino que la mayoría de las veces si uno revisa estados financieros se da cuenta que existen plusvalías o goodwill. Es difícil ver badwill. Y esto significa que sería una adquisición en condiciones muy ventajosas, ya que, como les digo, no es un fenómeno que se dé comúnmente. Entonces, o sea, no que yo recuerde, cuando a mí me dijeron, cuando yo aprendí esta materia, nos comunicaban que la mayoría de las veces en realidad se producen goodwill. Entonces, por eso se dice que son en condiciones muy ventajosas, porque al final uno está pagando menos de lo que se supone que vale la empresa. Porque como calculamos eran 225.000, no tendríamos por qué estar pagando 180.000. Por tanto, como les digo, sería una adquisición en condiciones muy ventajosas.